Buenas noches para todos. Tengo a Eris, a José, María, María sin apellido, Marta Cardoso, Mariluz y Juliet. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy buenas noches, instructor, lo escuchamos. Bueno, perfecto. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta noche, siendo las 7 p.m. Esta sesión va a ocuparse de una temática particular que es el pasado simple o simple past en inglés, con el cual vamos a poder, digamos que nosotros comenzar a construir un poco más completamente una narrativa. Eh, Finalmente vamos a hablar o vamos a explicar acerca de cómo hacer la evidencia, que esta es una evidencia grupal que van a desarrollar ustedes. Tienen de aquí hasta el 1 o 2 de junio para completarla. Entonces, vamos con esta explicación. ¿Listo? Entonces, como siempre, antes de cualquier cosa, importante recordar nuestras reglas de juego. Este es nuestro plan para el día de hoy. Hablamos de las reglas, el material pasado simple, de la evidencia y si tenemos algunas preguntas, pues vamos a resolverlas. ¿Listo? Gracias María, María Peña. Muchas gracias. Les pido disculpas por mi voz, está un poco afónico. Me dio un ataque de alergia tremendo, entonces está un poco afónico, pero igual vamos a vocalizar muy bien para asegurarnos de que puedan escuchar y entender y de que la grabación, que la sesión está siendo grabada, pues pueda quedar lo suficientemente clara para que ustedes puedan atender a ella posteriormente. ¿Listo? Importante siempre recordar que si quieren hablar pueden levantar la mano. La participación de ustedes puede hacerse tanto en inglés como en español. Todas las preguntas son absolutamente todas válidas. No importa las veces que hay que preguntar algo si no quedó claro. Para mí es absolutamente válido que hagan sus preguntas. Todos entendemos de manera diferente, entonces si en determinado momento una explicación no fue lo suficientemente clara, pues hay que sencillamente levantar la mano y preguntar, ¿listo? Importante recordar que todos estamos participando, que todos estamos aprendiendo, hay que participar si tienen alguna duda, alguna pregunta y en caso de tener que desarrollar alguna actividad aquí, pues la vamos a hacer entre todos, ¿listo? Nos vamos entonces con el tema, que es el tiempo pasado simple, simple past tense. El simple past tense es un tiempo que básicamente estamos utilizando nosotros de diferentes formas. We use the simple past for an action that began and ended in the past. Una acción que termina y que comienza y terminó en el pasado. Para eso utilizamos el pasado simple. Por ejemplo, I met my wife in 2002. Yo conocí a mi esposa en el 2002. Esa es una acción muy puntual y muy particular del pasado y por eso utilizo el pasado simple. We went to Bogotá last year. Nosotros fuimos a Bogotá el año pasado. Esto significa que en algún momento del pasado, del año pasado, nosotros fuimos a Bogotá. Entonces, si se dan cuenta, comenzamos a mirar las frases y en las frases podemos identificar que siempre tenemos el sujeto. Aquí está I, aquí está we, ¿cierto? Después tenemos el verbo. Este verbo ya tiene una característica y es que está conjugado en el pasado. Entonces aquí la forma del verbo ya me cambia. Ya no estamos utilizando un verbo base, que es lo que utilizamos en el presente, sino que estamos utilizando su forma conjugada en el pasado. Y después, pues los complementos, lo que me ayudan a acabar de entender o de precisar la idea general, ¿cierto? Cuando una actividad sucede en el pasado, an activity that took place regularly in the past, de manera regular. When I was a kid, I used to play with my Legos all the time. Cuando yo era un niño, solía jugar
con mis Legos todo el tiempo. When she was born, she used to be very calm. Cuando ella nació, solía ser muy calmada. Otra cosa que utilizamos, aquí me faltó una S, les pido disculpas. Uy. Something that was true for some in the past. Algo que fue verdad por algún tiempo en el pasado. I lived in Barranquilla for 2 years. Yo viví en Barranquilla por 2 años. Es algo que fue verdad. Yo vivía allá 2 años, hace un tiempito. They worked in the marketing division for 10 years. Ellos trabajaron en la división de mercadeo por 10 años. Es algo muy puntual, muy particular, ¿sí? Entonces el pasado lo utilizamos nosotros principalmente para hablar de cosas que comenzaron y terminaron en el pasado, cosas que fueron, que ocurrieron de manera regular en el pasado o cosas que en algún momento del pasado fueron verdad. ¿Listo? Aquí importante es entender que hay expresiones que son muy utilizadas con el tiempo pasado simple. These are some common expressions used with the past tense. Tenemos una expresión que está aquí, in 1980, en el año de. Por ejemplo, aquí tenemos 1980, pero podemos poner cualquier año. Entonces, in 1980, I lived in Bogotá. En 1980, yo vivía en Bogotá. Last month, I was scuba diving. El mes pasado, yo estaba haciendo scuba o yo estaba buceando. Yesterday, I played some music. Ayer, toqué música. Last year, we spent Christmas at my mother's house. El año pasado, pasamos la Navidad en casa de mi madre. I've been, I was there 20 years ago, por ejemplo. Yo estuve allá hace 20 años, 20 years ago. Ese 20 years ago correspondería a hace 20 años. Esta palabra es muy particular y se corresponde con el pasado. Aquí está también. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. Entonces, hace 2 años corresponde a esto. Entonces, aquí tenemos como el hace, sería esto, pero solamente en esta frase, ¿ok? Last week, la semana pasada. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. I called my mom yesterday. Yo llamé a mi madre ayer. They traveled to Europe last Friday. Ellos viajaron a Europa el viernes pasado. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Si hay preguntas, pueden abrir su micrófono. Si no hay preguntas, me muestran los deditos para arriba, por favor. Muy bien, entonces, como podrán darse cuenta, cuando nosotros digamos que vamos juntando el presente simple y el presente continuo, que son estructuras que utilizamos de manera particular y las utilizamos así como las estoy utilizando yo en este momento. Puedo ser muy descriptivo con lo que estoy haciendo, puedo describir cosas que suceden de manera regular con el presente simple, por ejemplo, pero también puedo hablar de lo que está sucediendo con el presente continuo. Entonces comenzamos a generar una base sólida de tiempos gramaticales que me va a permitir a mí, digamos que ya no solamente hablar de ese presente o de lo que está sucediendo, sino también del pasado, de lo que sucedió. Y eso se convierte en algo muy importante porque cuando nosotros establecemos cualquier comunicación, pues definitivamente estamos en medio de todo, eh, hablando no solamente de lo que es y lo que está pasando, sino de lo que fue. Y ahí es cuando normalmente en una conversación hacemos preguntas. Y las preguntas normalmente tienen que ver con entender un poco lo que es hoy con base en el pasado. Entonces el pasado se convierte en una herramienta muy útil, muy necesaria para poder comunicarse. Entonces, ¿cómo funciona el pasado? Entonces, el pasado normalmente
o los verbos, normalmente yo los tomo y los convierto agregando el sufijo ed al verbo. Hay algunas reglas, entonces tenemos un verbo que termina en e, sencillamente yo le agrego una d. When a verb ending in e is used, we add a d. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo live. Entonces yo digo, I live in Bogotá. Y el pasado, sencillamente le agrego la de I lived in Barranquilla. Yo vivo, I live in Bogotá. Bueno, mamá. Chao, Lived. mamá, chao, mamá, chao. A luego la llamo, chao, chao. Bueno, mamá, chao, chao. Chao, chao, mamá. Ana, creo que el micrófono lo tienes abierto. ¿Puedes cerrarlo, por favor? Gracias. Cuando un verbo termina en una consonante y una y, ¿alguien me está tomando la presentación? Por favor, no lo hagan. Bueno, cuando tengo un verbo que termina en una consonante y una y, entonces yo cambio esa y por una i y le agregamos una ed, ¿ok? El verbo try, intentar. I tried to talk to you yesterday. Yo traté de hablar contigo ayer. I tried. Cuando tenemos una vocal consonante que termina el verbo, agregamos sencillamente la ed, pero duplicamos la letra final, siempre y cuando esa letra no sea W o Y. Un verbo, commit, que es comprometer. Committed, me comprometí. I am committed. Yo estuve comprometido, por ejemplo. Y cualquier otro verbo, sencillamente le agregamos la ed. Ahora, es muy particular esto, y aquí es cuando, perdón un momento. Aquí es cuando se vuelve muy importante identificar qué vocabulario, qué verbos, qué palabras utilizamos nosotros de manera frecuente, porque los verbos son regulares e irregulares. Pero en inglés, los verbos irregulares no significa que el verbo regular sean los verbos más comunes y de los que más haya. Significa que los verbos regulares generalmente siguen este patrón, en el cual yo sencillamente agrego la ed. Pero hay otros verbos que son los irregulares que cambian sustancialmente en el pasado. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del presente había un verbo que, por ejemplo, es do, que es hacer, que utilizamos como verbo auxiliar? Y en el pasado, ese verbo do se convierte en did, que no tiene nada que ver con estas reglas. Bueno, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, y aquí es cuando es importante que para construir un vocabulario adecuado y para poder utilizar ese vocabulario en estructuras de manera correcta, identifiquemos en este caso qué verbos son usados de manera frecuente por parte de ustedes, para que a ustedes les resulte más fácil aprenderlos, identificarlos y utilizarlos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos verbos irregulares, por ejemplo. Y como verbos irregulares, miren, voy a hacer aquí, perdón, yo hago aquí una pausa. Voy a dejar de presentar esto aquí. Vamos a compartir mi pantalla. My entire screen. Voy a compartirles esta. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Estoy buscando irregular verbs list. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta, si yo me voy para acá, por ejemplo, aquí hay un listado enorme. Miremos este que se ve como medio bonito, medio organizadito, a ver de qué se trata esto. ESL, List of Irregular Verbs.
Bueno, aquí no se ve muy claro, no me sirve, no me gusta. Vamos con este que está grandecito. Aquí está el verbo en infinitivo o el verbo base, por ejemplo. Este es un listado muy completo, de hecho. Y el pasado cambia. Entonces yo tengo el verbo ser, be, y el pasado es was o were. El verbo beat, que es latir, y el pasado es beat. El verbo become, que es como convertirse, I become, I became, I become, ¿sí? Como convertirse. I became a master, me convertí en un maestro. Became es el pasado. Begin, que es comenzar, el pasado es began. Blow, que es soplar, el pasado es blew. Break, que es romper, el pasado es broke. Bring, que es traer, el pasado es brought. Build, que es construir, el pasado es built. Buy, que es comprar, el pasado es bought. Catch, que es agarrar, el pasado es caught. Choose, que es escoger, el pasado es chose. Come, que es venir, el pasado es came. Cost, que es costear, el pasado es cost. Cut es cut, cut es cortar. Do es hacer, el pasado es did. Draw es dibujar, el pasado es drew. Drink, el pasado es drank. Drive, el pasado es drove. Eat, un verbo muy común para todos, el pasado es ate. Fall, que es caer, el pasado es fell, me caí, I fell. Feel, que es sentir, el pasado es felt. Fight, el pasado es fought. Entonces ustedes se dan cuenta, es muy difícil, digamos que decir, todos los verbos que terminen en e cambian completamente. Entonces aquí tengo el verbo be y el pasado es was, were. Claro, pero es que si yo tengo el verbo drive, el pasado es drove, no cambia tanto como esto. O sea, no hay una forma como de establecer, mejor dicho, seguramente hay una gran forma de establecer el por qué esto se convierte en lo otro, pero esto digamos que ya le compete exclusivamente a un lingüista. Entonces, por eso les digo que es muy importante que ustedes identifiquen qué verbos ustedes manejan, ¿sí? De manera tal que puedan aprender. Que si yo utilizo, por ejemplo, read, el pasado es exactamente lo mismo, pero yo no digo read, sino read. Run, que es correr, el pasado es ran. Entonces yo digo run y el pasado es ran. ¿Sí? Sit, que es sentarse, el pasado es sat. Entonces es muy importante, muy importante identificar qué vocabulario manejan ustedes de manera frecuente, de manera recurrente, para poder saber cómo aprender esos verbos, cómo aprender ese vocabulario. En la medida en la que uno va, digamos que, desarrollando un proceso natural de aprendizaje de un idioma, y lo digo desde el punto de vista de la necesidad que ustedes van a encontrar en utilizar el idioma, pues van a comenzar a leer, que es muy importante intentar leer eh, cualquier cosa en inglés. Van a comenzar a identificar que hay otro vocabulario y otros verbos, pero inicialmente lo que yo les sugiero y les recomiendo es que identifiquen claramente qué verbos son comunes a su vocabulario, a su forma de hablar, a su forma de expresarse y los aprendan, porque los verbos regulares son unos, los verbos irregulares son otros. Entonces, es muy importante que lo hagan. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, los escucho. Hasta aquí. ¿O cómo vamos? Deditos arriba si estamos bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Awake es despertar y awoke es me desperté. Entonces, o desperté, o despertamos, o despertaron. The hunters awoke at dawn. Entonces, en inglés es muy particular el uso del pasado porque nosotros en español
Por ejemplo, con este verbo, si yo lo conjugo en el pasado, yo digo, yo desperté, tú despertaste, él despertó, ella despertó, eso despertó, nosotros despertamos, ustedes despertaron, ellos despertaron. Entonces esa finalización depende mucho del sujeto, de la persona. Sin embargo, en inglés no importa si yo utilizo el nombre como tal, The Hunters. Entonces, The Hunters es un plural que yo puedo reemplazar con they. O si yo aquí dijera Mike, o si yo aquí dijera Elena, o si yo aquí dijera Pedro, o si yo aquí dijera Elkin, o si yo aquí dijera María, siempre el verbo en pasado va a ser el mismo. No tiene una terminación aquí como nosotros. Desperté, despertó, despertaron, despertamos. No, aquí es solamente el pasado. The hunters awoke at dawn. Dos cazadores despertaron al alba. I was sick yesterday. Yo estaba enfermo ayer. He became a doctor years ago. Él se convirtió en un doctor hace años. They began working yesterday. Ellos comenzaron a trabajar ayer. He caught one salmon in the river. Él cogió un salmón en el río, o él atrapó o él pescó. Yo puedo hablar de pescar y yo puedo hablar de que la acción de la pesca es caught, coger. We ate pizza for my sister's birthday. Nosotros comimos pizza para el cumpleaños de mi hermana. Aquí, este verbo was, yo digo I was, pero si este pronombre fuera tú, que es you, o el plural, yo no utilizo was, sino were, como está aquí. You were, o they were, o we were. Pues si yo digo I was, utilizo el was. O si yo digo he was, primera y tercera persona, singular, voy a utilizar was. Segunda y todos los plurales voy a utilizar were, ¿ok? Es el pasado be, es el verbo be, perdón, el verbo ser. ¿Listo? ¿Preguntas acá? Continuamos entonces. Tenemos la forma positiva o afirmativa de la frase, en la cual sencillamente yo utilizo el sujeto, el verbo y el complemento. De manera muy puntual, muy sencilla. I went to Rome yesterday. Yo fui a Roma ayer. Entonces, si se dan cuenta, nos devolvemos aquí. Estas palabras se utilizan de manera muy frecuente, no en todas las frases en pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas frases que están en pasado y no se utilizó ni yesterday, ni no sé qué, ni tal, y aquí también. Pero aquí está el uso de estas palabras, ¿sí? Es muy importante eh, que las podamos involucrar en la medida en la que sean necesarias, ¿no? She cleaned the house last week. Ella limpió la casa la semana pasada. Expresiones de tiempo, entonces, es muy importante identificar estas expresiones de tiempo porque me permiten a mí, digamos que hablar de manera clara acerca de lo que pasó a lo largo del tiempo, en este caso, en el pasado. Entonces, if we want to say how much time has passed since the event happened, we used ago. Ago es un adverbio. Entonces, si queremos expresar cuánto tiempo ha pasado desde que el evento ocurrió, entonces utilizamos ago. Por ejemplo, 2 days ago, hace 2 días. 2 weeks ago, hace 2 semanas. 5 years ago, hace 5 años. A long time ago, hace mucho tiempo. ¿Ok? We can say how long the event lasted with the word for, la preposición for. Podemos decir cuánto tiempo ocurrió o duró un evento
utilizando la preposición for 2 weeks, por 2 meses, por 2 semanas digo, for 5 months, por 5 meses. Last es un adjetivo que lo utilizamos para hablar de lo último. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Entonces, estas son expresiones muy válidas, muy importantes, que nos permiten a nosotros, digamos que, enriquecer el relato, enriquecer la frase que estoy utilizando. ¿Listo? En las formas negativas, entonces tenemos I did not go to Rome yesterday. Entonces, aquí es cuando utilizamos nosotros el auxiliar. ¿Se acuerdan que yo les explicaba eh, que íbamos a emplear el auxiliar para las formas negativas? Entonces, cuando hablamos del negativo, lo que yo hago es conjugar el verbo do, que es el auxiliar, en el pasado, y el verbo de acción, que en este caso, por ejemplo, es go, lo voy a dejar quietico. Aquí en este caso el verbo es clean, ¿sí? Entonces, I did not go to Rome yesterday. Yo tenía aquí la frase I did or I went to Rome. Si se dan cuenta, went es el pasado de go. Pero si yo estoy conjugando esta frase, I went to Rome yesterday, yo lo que estoy haciendo es utilizar el verbo pasado del auxiliar do y el go, que correspondería al went en la frase positiva, la voy a dejar de manera base. ¿Ok? I did not go to Rome yesterday. She didn't clean the house last week. Si yo digo she cleaned the house last week, cleaned. C-L-E-A-N-E-D. Aquí este es un verbo regular y termina en E-D. ¿Sí? Entonces, si yo la pongo en negativo, yo estoy negando, yo estoy aquí estoy negando el verbo auxiliar do, que en pasado sería did y en la forma negativa sería did not. O la contracción que es didn't. ¿Se acuerdan que les decía que utilizábamos contracciones y que era muy común usarlas? Bueno, esta es una forma muy común de utilizar la contracción en el pasado. Y este didn't suena como didn't. Entonces, si ustedes están leyendo esta palabra, ustedes pueden decir didn't y va a sonar. Van a leer esta palabra, van a estar leyendo esta palabra. Entonces, importante esto aquí. ¿Entendimos esta forma negativa del pasado? Si lo hicimos, por favor, me reaccionan con el dedito. Ok, muy bien, excelente. Eh, para que por aquí estoy viendo algunos de sus compañeros hablando en el chat. Eh, Les recuerdo que nosotros tenemos 6 resultados de aprendizaje en total. Hasta el momento hemos trabajado en la primera fase, entonces tenemos todavía más resultados por hacer. Ahorita comenzamos un nuevo resultado, entonces pues yo no he terminado con ustedes. Digamos que es un proceso muy continuo que vamos a estar haciendo a lo largo de las 4 fases. Entonces, en este momento, digamos que estamos trabajando el siguiente resultado de aprendizaje con una evidencia siguiente que es esta que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Gracias, Air. En la forma interrogativa, recuerden que nosotros utilizamos para preguntar
el verbo auxiliar do como primera palabra y después utilizamos el sujeto seguido de el verbo en su forma base. Did you go to Rome last year? ¿Fuiste tú a Roma el año pasado? Y la respuesta normalmente es este did, y como me están preguntando a mí, pues entonces este you correspondería con el I. O sea, si yo digo, ¿tú fuiste a Roma? Yo digo, yo fui. Yes, I did. O no, I did not. ¿Sí? Y si quiero ser un poco más cortés, yo puedo utilizar, yes, I went to Rome last year. O no, I didn't go to Rome last year. ¿Ok? Es muy importante que tengamos esto muy claro. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Los escucho. ¿Todo bien? Dedito arriba si podemos continuar. Muchas gracias. Entonces es muy importante y les recuerdo, atender las sesiones virtuales es clave, es importante. Entiendo que hay momentos en los que se dificulta, pero pues también de todas formas les pongo a consideración el hecho de que las sesiones virtuales también se graban con el objetivo de que incluso así ustedes hayan estado en ellas, puedan utilizarlas después como referencia. Van a hacer esta evidencia de manera grupal, entonces es clave, es importantísimo, importantísimo que utilicen la grabación como una referencia para poder entender bien, por un lado, el tema, saber dónde profundizar y cómo profundizar, qué preguntar, qué buscar, por ejemplo, el listado de los verbos irregulares es clave que ustedes lo busquen, que lo saquen, si lo quieren tener en el celular, si es muy fácil aprender vocabulario. De verdad es muy, muy fácil. Entonces, si ustedes quieren aprender esos verbos, los van a aprender de manera sencilla. Pero es muy importante también que entendamos que eh, como es una evidencia grupal, entonces los invito a que si, por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa aquí, si tengo a Ana Salcedo, a Angie Arboleda y a César Augusto Ramírez en mi grupo, y resulta que Ana y César Augusto no pudieron entrar a la sesión, inviten a sus compañeros de grupo a que vean la sesión. Si por X o Y razón no pudieron entrar, invítenlos. Porque es muy importante que todos cuenten con la misma base o partan del mismo lugar. ¿Listo? Es importantísimo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Did you study English? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Necesito que alguien me regale un ejemplo para verificar, para confirmar de que pues estamos entendiendo bien el tema. ¿Cómo podríamos hacer una pregunta relacionada con el pasado? Preguntarle a alguien algo del pasado. Los escucho. De pronto, did you eat pizza? Excelente, excelente. ¿Tienes queso en la boca? Did you eat pizza? Did you work at the uno? Muy bien, buena pregunta. Esa es la forma en la que nosotros vamos generando las, las, em, las preguntas para el pasado en inglés. Son herramientas muy valiosas las preguntas porque nos ayudan a nosotros a generar un contexto, obviamente, y a entender lo que ha sucedido en este caso. ¿Listo? Entonces hay momentos en los que nos van a hacer preguntas y ahorita nos vamos a encontrar con ese escenario, que es un escenario en el cual hacemos una entrevista. Entonces, cuando hacemos una entrevista, pues recibimos preguntas y también las debemos responder de manera correcta. Entonces, es muy importante saber formular las preguntas. ¿Listo? A ver, vamos a tener esto por aquí un momentico.
Listo. Entonces, cuando yo tengo preguntas o cuando yo hago preguntas, yo puedo hacer preguntas de manera abierta o de manera cerrada. Las preguntas de manera cerrada son aquellas que responden de manera puntual. Yes, I did. No, I didn't. Aquí es cuando se nos va abriendo un poquito el panorama, que es cuando utilizamos preguntas que buscan generar información en la respuesta. Entonces aquí es cuando yo utilizo When did you go to the beach? ¿Cuándo fuiste tú a la playa? Y aquí, pues la respuesta ya es una respuesta muy abierta. Aquí es cuando, digamos, uno comienza a pensar en qué tanto está controlando uno la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a establecer una comunicación con alguien, si ustedes quieren formular una pregunta, tienen que pensar muy bien en, porque esto sucede. Yo creo y me voy a lanzar al ruedo y voy a hacer una pregunta, pero resulta que no estaba preparado para las respuestas. Entonces, si yo hago una pregunta cerrada, yo sé que la respuesta va a ser ¿qué? Un sí o un no. Pero cuando yo hago una pregunta abierta, yo estoy sujeto a que me respondan de muchas formas o con mucha información. Esta es la forma de formular preguntas abiertas. Utilizamos el when, que es cuándo, why, por qué, how, cómo, where, que es dónde, y después utilizamos la forma de hacer la pregunta. Entonces, si yo quitara esto, si yo quitara esto, y yo miro desde el auxiliar did, yo estoy haciendo una pregunta como las que les acabo de presentar. Did you go to the beach? Yes o no, ¿cierto? Did you go yesterday? ¿Fuiste ayer? Yes o no. Pero si yo pregunto, when did you go to the beach? ¿Cuándo fuiste tú a la playa? O sea, ¿fuiste tú a la playa? ¿Cuándo fuiste tú a la playa? Cuando yo pregunto ¿cuándo fuiste tú a la playa? La respuesta puede ser aquí, last year, last week, 2 hours ago, el año pasado, la semana pasada, hace 2 horas, ¿cierto? Entonces, esa es la forma en la que yo genero una pregunta abierta y en esa medida pues voy a dar una respuesta abierta, la información que yo tenga a la mano. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes en este respecto. Es muy importante entonces que entendamos simple past. List of irregular verbs. Most used. Identifiquen los verbos que más usan. Y open and close question. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Esta temática, digamos que les puede servir mucho para ampliar, ¿ok? Entonces, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? Escucho, ¿no? María Paula Marín, o se te abrió por accidente. Bueno, entonces, vamos ahora a la parte de la explicación de la evidencia. Disculpen un momento. Entonces aquí pueden encontrar ustedes como la información que va a estar en la guía de aprendizaje, ¿sí? Perdón un momento. Jonás Naidet Villera Díaz. No entiendo tu pregunta. ¿Por qué nos están dando nuevamente clases de inglés? La temática es recurrente. Nosotros tenemos
sesiones técnicas, sesiones transversales, sesiones de inglés, sesiones técnicas, sesiones transversales, sesiones de inglés, porque vamos construyendo y vamos desarrollando un concepto. Entonces, cuando ustedes comienzan a hablar de la parte técnica, van desarrollando un concepto, van desarrollando un material y posteriormente pasan a otra temática y la idea es que vamos por cada fase, vamos desarrollando componente técnico, componentes transversales, componentes de inglés. Entonces, en los transversales en algún momento vieron lo que era TICS, después vieron matemáticas, después van a ver seguridad y salud en el trabajo, después van a ver emprendimiento. Y en el caso de inglés, pues primero comenzamos viendo una temática que era el pasado, el presente simple, el presente continuo. Hicimos unas evidencias en torno a eso. Ahora vamos con el pasado simple. Vamos a hacer unas evidencias en torno a eso. Más adelante vamos a hablar del futuro. Después vamos a hablar de condicionales. Así es como funciona esto. Es muy fácil, digamos que, anticiparse un poco a lo que va a suceder cuando podemos ver los cronogramas de las fases que se encuentran en la plataforma y eso les ayuda a ustedes a planear no solamente el tiempo de ustedes, sino también a ver qué puede venir. Digamos que lo ideal sería que cuando podamos tener ese cronograma, podamos saber qué es lo que viene en la semana. Entonces, eso es importante. Yo entiendo que creo que alguno de ustedes está un poco confundido que porque, oye, esta semana una sesión y esta semana la otra sesión, pero pues recuerden que nosotros como mínimo, como equipo ejecutor, hacemos una sesión a la semana, como mínimo. Y dependiendo del requerimiento de lo que estamos revisando o de lo que estamos trabajando, vamos a tener 2 sesiones. Entonces, esa es la razón por la cual de pronto Naidet puede de pronto verse un poco confundida, no hay ningún problema. Entonces, la idea es aclararlo, por favor. ¿Me confirmas si entendiste, digamos que mi respuesta o si todavía tienes alguna otra duda, por favor, escríbela. ¿Sí te quedó claro, Naidet? Sí, profe, me quedó muy claro. Buenas Bien. noches. Solo que me parecía como raro porque pensé que solamente era en la fase inicial de análisis y por eso pues la No, pregunta. Pero vamos a ya me estar quedó a lo largo de todas las fases. claro. ¿Listo? Listo. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, entonces aquí tenemos esta información. Esta información la van a encontrar ustedes en la guía. Aquí está, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, pero pues como esto es muy largo, yo voy a ponerles aquí un ejemplo. ¿De qué se trata esto? Ustedes tienen unos grupos de trabajo, ¿listo? En esos grupos de trabajo ustedes van a hacer 2 cosas. Lo primero que van a hacer es una corta crónica. Entonces, hagan una crónica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Naidet, con María, si estoy trabajando con Angie Arboleda y si estoy hablando con Emanuel Rivera, si los 4 estamos ahí, entonces lo que vamos a hacer es decir, ok, bueno, vamos a hacer primero una corta crónica de la vida de Emanuel, digamos que por ejemplo hace parte de nuestro grupo. Entonces, aquí pondríamos, Emanuel is 28 years old. He went to Great Britain when he was 18 years old. Emanuel tiene 28 años. Él fue a la Gran Bretaña cuando tenía 18 años de edad. He lived in London for 5 years and he had an amazing time. Él vivió en Londres por 5 años y tuvo una temporada fantástica. He studied English there and now he teaches English for a living. Él estudió inglés allá y ahora enseña inglés para vivir. He traveled throughout England, learned many traditions and met interesting people. Él viajó por Inglaterra, aprendió muchas tradiciones y conoció gente interesante. Some of his best friends, algunos de sus mejores amigos, are from that time, son de esa época. He fell in love with an incredible woman. Él se enamoró de una mujer increíble and got married before coming back to Colombia. Y se casó antes de regresar a Colombia. They have 2 amazing kids. Ellos tienen 2 hijos fantásticos. When he returned to Colombia, Felipe worked for an international hotel for 4 years. Cuando él regresó a Colombia, Felipe trabajó para un hotel internacional por 4 años.
It was a great experience because he learned a lot about customer satisfaction and hospitality. Fue una gran experiencia porque él aprendió mucho acerca de la satisfacción del cliente y la hospitalidad. He quit his job looking for something more rewarding. Él renunció buscando algo más gratificante and he became an English teacher. Esta primera parte es un documento escrito que, como en la fase anterior, pues van a presentar ustedes. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en su grupo acerca de quién van a hacer una corta reseña. Y esa corta reseña debe tener la información para qué, para responder las 5 preguntas que están aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo estoy utilizando el presente simple, el pasado simple. Went, he was, he lived, he had, he studied, he traveled, he learned, he met, he fell, he got married, he returned, he worked, it was a great experience, he learned. Si se dan cuenta, aquí están todos estos verbos, entonces hay que utilizar el pasado simple para la crónica. Y cuando estamos en la crónica, una vez hemos hecho la crónica, vamos a responder estas preguntas. Tell us about yourself. Entonces, imagínense que ustedes estuvieran haciéndole estas preguntas a Felipe. Felipe está en una entrevista. Esto es una entrevista. Entonces, tell us about yourself. Cuéntanos acerca de ti. Entonces, Felipe dice, de acuerdo a esta información, I am from Colombia. I am 28 years old. I studied English in London when I lived there. Entonces, aquí dice, él es de Colombia, before coming back to Colombia. Él tiene 28 años. Él estudió inglés por 5 años en Gran Bretaña. Entonces, aquí está esa información. I got married to an incredible woman there. Me casé con una mujer increíble. Tengo dos hijos. What motivates you? ¿Qué te motiva? I love learning new things and meet people from all around the world. Le encanta aprender nuevas cosas y conocer gente, some of his best friends, de todas partes. ¿Sí? What are your hobbies? I like playing cards, traveling and reading about interesting places. De pronto no está aquí, pero pues miren que es una pregunta que yo creo que entre ustedes pueden responderla de manera muy sencilla. O sea, si estamos haciendo el perfil o esta crónica acerca de Ana Salcedo, pues Ana Salcedo podrá contarnos cuáles son sus hobbies, ¿cierto? Why did you leave your last job? Entonces, Ana, cuéntanos para poder hacer la evidencia por qué dejaste tu empleo anterior. Aquí él dice, I worked for a hotel for 4 years. I left because I wanted a job that gives me some time freedom. That is why I work as an English teacher now. Por eso es que ahora trabajo como profesor de inglés. What do you see as a major success in your life? ¿Qué ves tú como un gran éxito en tu vida? As a teacher, I can help many people to achieve their goals and have a better life. Como profesor o como maestro, puedo ayudar a la gente a alcanzar sus metas y tener una mejor vida. De esto se trata la evidencia. Entonces, primera parte, van a hacer una crónica y segunda parte, van a hacer las preguntas. Todo esto, entonces, la parte de la crónica, como lo han presentado antes, ustedes ya hicieron evidencias en la fase de análisis, en la cual tenían un documento que hablaba de un personaje, ¿cierto? Y después hacían el video y iban presentando ese personaje. Entonces, ahorita vamos a hacer lo mismo. Tenemos un documento que va a estar escrito, debe ser presentado de manera escrita, ¿ok? Y van a tener que hablar. Entonces, si somos 4 personas y tenemos todo esto, entonces probablemente vamos a tener una persona que formule las preguntas, una persona que va a formular las preguntas en el video, es decir, va a decir, tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? Why did you leave your last job? What do you see as a major success in your life? Entonces, hay una persona que, por ejemplo, la ponemos a hacer la pregunta. Otra persona que la ponemos a leer el primer párrafo. Felipe is 28 years old. Hay otra persona que la ponemos a leer el segundo párrafo. Y nos quedan 2 personas, por ejemplo. Entonces, la primera persona va a responder esta pregunta y esta pregunta y esta pregunta.
y la otra persona va a responder esta pregunta y esta pregunta. Balanceen ustedes el contenido de lo que debe decir cada uno para que todos trabajen en grupo. En grupo van a trabajar la crónica, entonces por eso les digo que es muy importante que se reúnan e identifiquen de quién van a hacer la crónica. ¿Listo? En el video deben hablar todos, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la evidencia. Adelante, William. Gracias, profe. En este caso, ¿nos tenemos que grabar a nosotros o solo necesita el audio de cada uno? No, es una video y crónica. ¿Sí? Entonces, aquí está. Todos deben salir en el video, no solo la voz. ¿Listo? Ok, gracias. Muy bien. La información. Buenas noches. Hola, cuéntame. Fue como la primera evidencia que hicimos, que era que nos tocaba hacer un video con todas las personas del grupo y cada quien pues hacía una presentación de un personaje. No es Así como, igual. no es igual porque en esta están hablando de una temática en común, ¿sí? No cada cual hacía la presentación de un personaje. Ustedes tenían un personaje sobre el cual tenían que hablar entre todos, ¿sí? Entonces aquí van a hacer lo mismo. Aquí, si tú estás con dos o tres personas en tu grupo, ustedes van a escoger sobre quién de ustedes van a hacer esa corta crónica y esa crónica debe tener la información que les va a permitir a ustedes responder esas preguntas que están allí. Tell us about yourself, cuéntanos acerca de ti. What motivates you, qué te motiva. What are your hobbies, cuáles son tus hobbies. Why did you leave your last job, por qué dejaste tu trabajo anterior. What do you see as a major success in your life, qué ves como un gran éxito en tu vida. Entonces, todo este contenido que está aquí, ustedes lo deben explicar en un video. Entonces, de uno de ustedes como integrantes, escogen la información que van a construir, deben construir una información, deben hablar de esa información en pasado y después deben responder estas preguntas. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un rol en esa evidencia. María, puede que tú y alguien más presenten la crónica, puede que la crónica sea sobre ti. Entonces, vamos a hacer una descripción sobre tu vida, una crónica sobre tu vida y después los demás compañeros van a encargarse de responder las preguntas con base en la información que está en la crónica. ¿Listo? Buenas noches, profe. Qué pena. Necesariamente Perdón, sobre uno de nosotros. perdóname un momento. Mariluz, ¿te quedó claro? Es que Mariluz hizo la pregunta, pero no me ha confirmado si le quedó claro. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Adelante. Mario Eugenia, adelante. Profe, buenas noches. Una pregunta. Entonces presentamos el documento en escrito y se puede, digamos, anexar el enlace del video. Sí, como lo hicieron en la parte pasada. En la, en la- Bueno, señor. sí, la entrega es lo mismo. Y es importante que todos suban la evidencia. Si contigo, María Eugenia, hay tres personas, las tres personas tienen que subir la evidencia. No es que tú subiste la evidencia y como están los nombres ahí, entonces ya quedaron calificadas las tres, no. Yo le doy calificación a la persona que sube evidencia. Entonces, si en tu grupo eran 5 personas y solamente tú subiste la evidencia, solo tú tienes calificación. Las demás personas no tienen calificación. Así aparezcan en el video y así estén en el documento presentado. Mientras que ustedes no suban la evidencia, ustedes, así sea la misma, no importa. Nadie me puede subir una evidencia por mí. Yo tengo que evidenciar, valga la redundancia, en plataforma que estoy haciendo una entrega. Entonces yo solamente calificar, yo voy a dar la retroalimentación como la di en la vez pasada. Ustedes se dan cuenta que hice una retroalimentación general y después a cada uno de ustedes le dediqué unas frases hablando de su parte de pronunciación y todo esto. Y si ustedes estaban en el mismo grupo, recibieron exactamente ese mismo paquete de información. Pero el que no subió, así estuviera en uno de los grupos que ha sido calificado, no recibe calificación. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. William creo que iba a hacer otra pregunta.
¿O no? ¿O estamos claros? Sí, profe, es de un compañero que también me generó la duda. Dice que si todas estas preguntas y como esta crónica que tenemos que escribir, tiene que ser de uno de los integrantes del grupo o puede ser otra persona, como digamos lo hicimos en las evidencias pasadas que yo, por ejemplo, hablé de Shakira, o Dale, tiene que ser del compañero. quieren hacerlo así, pueden hacerlo así. Pero digamos que recuerden que vamos a estar haciendo, digamos, una entrevista, por decirlo así, ¿sí? Entonces, de pronto sería muy valioso que fuera más sobre alguno de ustedes, porque esto les puede servir en un futuro, pues, para aprender un poco a hablar de ustedes en pasado, ¿listo? Y cómo responder preguntas acerca de ustedes. Si quieren, mire, yo estoy haciendo una corta entrevista acerca de John Lennon, por ejemplo, y estoy explicando un poquito toda esta información, toda esta misma información. No hay problema. John Lennon podría uno decir, ahora vamos a entrevistar a John Lennon. John Lennon, háblanos de ti. No, mira, pues yo nací en Birmingham, hice tal cosa, no sé qué, a los tantos años me junté con Oli, comenzamos a hacer un grupo que se llamaba Los Beatles y esto, no sé qué, nada. ¿Qué te motiva? No, a mí me motiva mucho la música, me motiva mucho aprender a tocar la guitarra. Yo aprendí con George Harrison, no sé qué, pues, ¿cuáles son tus hobbies? Pues obviamente la música era mi hobby, además era mi musa, era mi inspiración, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? No, pues por mi esposa Yoko Ono, que me dijo que yo podía tocar solo. Ok, perfecto. ¿Y cuál ves que el mayor éxito en tu vida? No, pues la verdad es que la obra musical que yo ese es el mayor éxito. Si ustedes quieren hacer eso, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces recuerden, eh, tenemos hasta el 1 o 2 de junio para entregar. ¿Listo? Revisen su cronograma, la evidencia está disponible, la evidencia se encuentra disponible y pueden esperar de parte mía, obviamente como lo hice la vez pasada, la retroalimentación general acerca del texto en el cual si yo veo que hay algún error o alguna cosa, pues voy a buscar cómo identificarlo para que lo puedan corregir por un lado y por el otro, identificar también la parte de la pronunciación. Recuerden, y aquí es muy importante, si no lo han hecho, irse a la evidencia anterior y ver la retroalimentación, porque voy a estar pendiente de cómo deberían estar mejorando ustedes, sobre todo la pronunciación. No se vale hablar rápido, no lo hagan, no hablen rápido, hablen con calma, hablen despacio, vocalicen. Recuerden que el objetivo, digamos, aquí es presentar una información y la información debe ser clara. En este caso, el interlocutor, quien va a recibir esa información soy yo y la idea es que ustedes puedan darle claridad al mensaje que va a recibir su interlocutor. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿ok? Héctor, cuéntame. Héctor, Profe, una pregunta. ¿Ese adelante. material de estudio, esas diapositivas, su merced las sube a Sayuna? No, la grabación está en Sayuna. Ah, solo queda la grabación, el material no. No, en Sayuna tiene el material. Y aquí adelantico les puse, aquí atrásito les puse qué temas es importante que ustedes amplíen desde acá. Simple past, list of irregular verbs, los verbos que más usan, close and open questions. Busquen esto también. Recuerden que en Sena ustedes no se quedan solamente con lo que diga el instructor. Tienen un material de formación y tienen la obligación de ampliar el material con otras fuentes. Entonces aquí yo les dejo la temática en el chat. Simple past, list of irregular verbs, los verbos que más usan, identifíquenlos y preguntas abiertas y cerradas. Deben ustedes también complementar esta información. ¿Listo? La grabación queda allí y va a quedar el momento en el que les hice esto y pues obviamente va a quedar esto que les estoy diciendo para que ustedes puedan complementar. Bueno, Vale, gracias, profe. con gusto. Muchachos, si no tienen más dudas, pues hemos terminado nuestra sesión. Les agradezco mucho la puntualidad. Naidet, cuenta. Adelante, abre tu micrófono. Una pregunta es que no entendí algo. Bueno, lo que pude escuchar es un video, ¿verdad? Como la vez pasada. Pero
¿va a haber algún trabajo escrito o solamente el video con Sí, la presentación? sí va a haber un trabajo escrito. Esto que está aquí es lo que tienen que hacer básicamente. Ustedes tienen que presentar esto de manera escrita. La crónica de uno de ustedes, de uno de los integrantes del grupo idealmente, y después las preguntas con las respuestas de cada una de ellas. Y además de este escrito, pues entre ustedes tienen que repartirse quién va a decir qué de este escrito dentro del video. ¿Ok? ¿Naider? Ok, listo. Ok, Sí, me quedó claro. muy bien. Igual que la vez pasada. Profe, tengo una pregunta y me escuchas bien. Sí, te escucho. Profe, sobre estos puntos, si, por ejemplo, pues, si podemos leer, pues primero lo vamos a hacer por escrito y después lo leemos. ¿Tú restas puntos y lo ves como leyendo o algo así? ¿O toca pues que aprendernos, ¿no? De memoria y todo eso? No, no resto puntos. Lo puedes hacer, pero entonces lo que sí voy a tener en cuenta es que si tú estás leyendo, pues deberías sonar muy bien. Porque acuérdense que yo les presenté cómo asegurarnos de que la pronunciación sea la correcta. Utilizamos la herramienta de Natural Readers. Aquí se las dejo otra vez para que ustedes puedan poner el texto que van a leer, escucharlo y repetirlo. Entonces, esa es la idea, que ustedes, yo no les voy a pedir que lo hagan de memoria porque pues me parece más valioso que el mensaje ahorita sea claro, ¿sí? Entonces pues toda esta vaina que otro idioma de memoria y encima de todo en video, pues esa vaina como que a veces como que uno dice, uff, complicado. Pueden leerlo, pero lo que sí voy a buscar y por eso les hacía yo la retroalimentación pasada y por eso les estoy diciendo que tengan en cuenta, que tengan muy, muy, muy en cuenta la retroalimentación que les di. Hay que hablar más despacio. Algunos de ustedes hablaban un poco rápido y eso dificultaba entender, ¿sí? Porque como estamos pronunciando en otro idioma, pues lo más importante acá es vocalizar. Entonces, si tú vas a tomar tu escrito ahí me pueden ver y vas a leer como tell us about yourself y mis ojos están allá. I am from Colombia. I am 28 years old. Yo no tengo el más mínimo problema con que sea así, desde que el mensaje sea claro. Es que aquí yo estoy buscando identificar dos cosas. Por un lado, que ustedes utilicen el pasado simple de manera correcta. Uno. Y dos, que ustedes pronuncien bien. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, si ustedes utilizan su pasado simple de manera correcta y están pronunciando bien, así estén hablando despacio, no me interesa. Porque es que cuando ustedes evidencian eso, bien claro, y mírenme cuando se los digo, ustedes no tienen excusa para decirme ni a mí ni a nadie que no pueden. Porque sí pueden. De eso se trata. Aquí hay que romper ese paradigma de que, ay, que es que con el inglés yo puedo leer y puedo esto, pero no puedo hablar. No. Con estas evidencias a mí me queda muy claro y lo más importante, a ustedes les debería quedar muy claro que sí pueden, que es un tema de actitud y de querer hacerlo. Entonces, cuando ustedes me evidencian a mí eso, listo, marchamos para adelante. Y como seguimos teniendo más evidencias más adelante, vamos a ir viendo cómo vamos progresando poco a poco en la medida en la que no nos limitemos única y exclusivamente a entregar la evidencia, en la medida en la que vayamos haciendo del inglés un uso cotidiano, una práctica cotidiana, 15 minuticos, 20 minuticos. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, muy bien. Yes. Bueno, muchachos, pues les agradezco muchísimo la puntualidad y la participación. Los invito a que trabajen esta evidencia, sáquenle provecho a esto, diviértanse. A veces, aquí esto está muy serio o algo así, pero ¿qué tal hacer una crónica divertida con respuestas divertidas? Inténtenlo, ¿por qué no? Pásenla bueno. La evidencia es de ustedes, pues ya igual hay que hacerla, pues hagámosla bacana. ¿Listo? Entonces, espero ver esas evidencias. Vamos a terminar la grabación aquí y Dios mediante mañana estoy subiendo
esta grabación para que ustedes puedan contar con ella como herramienta. ¿Listo? Muchísimas gracias.